Es cuando ya los riñones no empiezan a funcionar, pues su función se está deteriorando y esto pues hace que se acumulen ciertas sustancias que son dañinas para nuestro organismo. Tóxicas, por supuesto. Ya no empieza a filtrar ese organismo, el organismo ya no empieza a botar las toxinas. Exactamente, ya lo que es la función del riñón, como lo es la eliminación de todas esas sustancias tóxicas, empieza a enlentecerse y la consecuencia es que esto se acumula en sangre. Quizás en las primeras de cambio, en etapas muy iniciales, los pacientes no tienen síntomas. La única forma de detectarlo es a través de su control anual con el médico que lo está tratando y además hacerse unas determinaciones de urea y de creatinina en un examen de orina. Allí es donde podemos detectar la alteración cuando son en fases iniciales. En esa fase inicial, doctora, ¿se puede detener la enfermedad? Sí. Una vez, lamentablemente, una vez que comienza, pues ya llega hasta la diálisis, podríamos decir. Bueno, sí, afortunadamente, si un paciente comienza a presentar enfermedad renal en sus primeros estadios, en las fases iniciales, efectivamente esta se puede detener el progreso hacia la etapa terminal que lleva a una diálisis. Qué bueno. Entonces, lo que nosotros queremos llamar a conciencia es que todo paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2 pues acudan a su control para detectar y si es en etapas iniciales, con toda seguridad, pues haciendo un buen control, cumpliendo sus tratamientos, comiendo de una forma sana y saludable, puede lograr que esta enfermedad siga avanzando. Doctora, vamos a establecer brevemente esa diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2 y corríjame si no es así, la tipo 2 es la más común, Sí, ¿cierto? efectivamente, la tipo 2 es la más común. En la tipo 2 lo que ocurre es que se produce la hormona insulina, que es la encargada de controlar la glucosa, el azúcar en sangre, y se produce, pero hay una disminución de su producción. Además de eso, ella a nivel periférico, a nivel de nuestro organismo, no está, hay una resistencia, no está cumpliendo su función. Entonces, esto permite pues que los niveles de glucosa empiecen a subirse en sangre. Mientras que la tipo 1 se detecta ya en etapas, en las primeras etapas de la vida, pues en Nació niños, en con eso adolescentes, prácticamente. puede nacer, puede ser a los 2 años, 3 años, inclusive también se puede ver la diabetes tipo 1 en adultos jóvenes, puede presentarse y aquí ya sí hay un deterioro definitivo del órgano encargado de producir esta hormona que es el páncreas. Entonces aquí no hay nada de secreción de insulina y por lo tanto hay que administrársela de forma exógena. Así Inyectada. es. Doctora, la prevención, la clave está en la prevención, una alimentación sana, un estilo de vida sano, decirle que no definitivamente al sedentarismo, entre muchas cosas, pero como decía al comienzo, como lo decía usted, tan solo la enfermedad renal es tan solo una de las complicaciones que podría traer la diabetes. ¿Cuáles más Sí. están relacionadas? Sí, efectivamente, aparte pues del riñón, también afecta lo que son los ojos, lo que es el corazón. Estos pacientes diabéticos tienen de 3 a 5 veces más la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, un infarto, un accidente cerebrovascular y además de eso también pues afecta todo lo que son las arterias. Todas las arterias se van dañando y a la final esto va a llevar a que no llegue la sangre hacia nuestros tejidos y por supuesto puede venir lo que es la amputación porque al no recibir sangre no recibe oxígeno y por lo tanto esa zona que está afectada se va poniendo de un color moradito y eso por supuesto hay que quitarlo porque eso es una descompensa al paciente y eso trae infecciones. Eso es una urgencia, hay que Claro, se atenderlo complica inmediatamente. enormemente y por eso es que hay que tener también tanto cuidado con las personas que presentan la diabetes, con las heridas, con heridas mal curadas, etcétera, etcétera, ¿no? Doctora, los tratamientos que tenemos hoy en día, no solamente para la diabetes, sino incluso para la enfermedad renal, ¿cómo está Venezuela hoy en día Bueno, en esta fíjate, área? es un reto hacer tratamiento en un paciente con diabetes y enfermedad renal, porque uno de los riesgos más comunes o las consecuencias de estos tratamientos es más bien una disminución de las concentraciones de la azúcar en la sangre. Eso se llama hipoglucemia. Entonces, uno en el paciente diabético tiene que escoger o seleccionar muy bien
qué medicamento es el que tiene menor riesgo de producir hipoglicemia para evitar esta consecuencia. Además, hay que ajustar las dosis dependiendo. Existen medicamentos que son por vía oral, que se pueden administrar. Entonces, dependiendo en qué etapa de la enfermedad renal estén, uno puede indicar una dosis o disminuir la dosis a la mitad o una vez al día. Existen otros medicamentos que son inyectados, como es la insulina, y efectivamente la insulina tiene un alto riesgo de producir hipoglicemia, por lo tanto hay que hacerse un monitoreo continuo de la glucosa constante para detectar esos niveles y acudir a su médico y reajustar estas dosis de insulina. También existen otros medicamentos que ya cuando la enfermedad renal está muy avanzada, es decir, ya cuando uno tiene una tasa de filtración a través del riñón menor de 30 ml por minuto, entonces aquí ya los medicamentos, algunos están contraindicados, como el ejemplo de la metformina, ya en este caso no debe utilizarse por los eventos adversos que pueden producir este tipo de medicamentos. Bueno, lo importante es el diagnóstico, sin duda alguna, y esa evaluación y ese control, como decía usted. Cuando hablamos de control, en cada paciente me imagino que variará, pero cuando hablamos de control, ¿cuánto tiempo, cada cuánto tiempo es lo ideal? Sí, ¿A diario? No, el control va a depender de cada paciente. Se dice que si un paciente está recientemente diagnosticado, al menos debe hacerse una evaluación a los 3 meses después de haberle hecho su diagnóstico. Uno, para decir si un paciente está controlado o no, uno toma un examen que se llama la hemoglobina glicada, que es la HbA1c. En general, esta debería estar menor de 7% según todas las pautas encargadas del control de la diabetes. Sin embargo, este control puede variar según la persona. Por ejemplo, si tenemos una persona que es joven, de reciente diagnóstico, que tiene una expectativa de vida muy alta, pues con este paciente se puede ser un poco más estricto, el tratamiento más vigoroso, y podemos obtener con 6.5, un valor de una HbA1c de 6.5. Pero si el paciente ya es una persona adulta, mayor, que ya ha tenido complicaciones cardiovasculares, infarto, complicaciones a nivel del cerebro, pues con este paciente no hay que ser tan estricto, y probablemente una hemoglobina glicosilada entre 7.5 y 8 podría ser. Y si es un paciente que ya tiene compromiso de su cognición, o sea, ya no está tan orientado, ya no está consciente, está encamado, es recomendable un valor de hemoglobina glicosilada en el 8%. Es decir, que el control va a depender de cada paciente. Y eso, por supuesto, viene de la mano de ustedes, los especialistas, sin duda alguna. La clave está en la prevención, señores, como siempre les decimos, en los tratamientos, en ese diagnóstico a tiempo, sin duda alguna. Doctora, redes sociales para cualquier información, cualquier duda que tengan ahí en casa. Bueno, tenemos mi correo. Mi correo es doctorasandrapino@gmail.com y el Twitter @sampi2014. Bueno, perfecto. De todas maneras, cualquier duda, pues recuerden nuestras redes sociales, @mujeres en todo GB, Twitter, por ahí podemos enviarles toda esa información. Gracias, doctora. Y lo importante, los pacientes, una vez que no llegan a una etapa tan crítica, ¿pueden tener calidad de vida? Sí. Es importante eso. Es importante saberlo. Gracias, doctora, por acompañarnos. Nosotros vamos a una breve pausa. Búsquense esa meriendita, que ya venimos con más de Mujeres en Todo.